Del Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Hola amigos y amigas. Dice una leyenda árabe que dos amigos estaban viajando por el desierto y en un determinado momento discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin decir nada, escribió en la arena: Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron caminando y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse y el amigo lo salvó. Al recuperarse, tomó un cuchillo y escribió en la piedra: Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó: ¿Por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en la piedra? El amigo sonrió y respondió: Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y del perdón se encargan de borrarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra, en la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Ahí donde hay reconciliación, donde hay paz, donde hay armonía, ahí está presente el reino de Dios. En el Evangelio de hoy vemos que desaparece de escena Juan el Bautista. Juan, dice el Evangelio, es arrestado. Y aparece entonces Jesús, que se dirige a Galilea. Ya sabemos que Galilea es el lugar donde está la gente impura, la gente rebelde, los revoltosos están en Galilea. Es el lugar donde vive Jesús, ahí en Galilea. En ese lugar, Jesús inicia su ministerio. Y ciertamente Jesús se va a rebelar, es un rebelde, se va a rebelar con el sistema religioso de turno, el sistema preestablecido. Jesús comienza su predicación diciendo que el tiempo se ha cumplido. Cuando se dice la palabra tiempo en griego, podemos utilizar al menos dos términos: cronos y kairos. ¿Qué es el kairos? Es el momento oportuno. El cronos es el reloj. En cambio, el kairos es el momento oportuno, la ocasión para no perder. Algo que marca un antes y un después y que hace que el mundo no siga igual. Ese es el kairos. Cronos era el tiempo entonces cuantitativo, que se mide, que se cuenta. Kairos es el tiempo cualitativo que no se puede desperdiciar. El kairos se representa como un joven con los pies alados, completamente calvo, pero con un mechón de pelo y con una balanza desequilibrada en su mano izquierda. El significado literal de su nombre es el momento adecuado u oportuno y representa el tiempo en el que sucede algo especialmente importante, tiempo de los grandes acontecimientos.
Y el atleta, ¿qué tenía que hacer? Tiene que agarrar del mechón de pelo a este personaje y no se puede escapar. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, va a decir Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia. Es la primera frase que pronuncia Jesús y que constituye la síntesis de todo su mensaje. Habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios y los que lo escuchan, educados por los profetas, saben a qué se refiere Jesús. Durante casi 500 años, Israel ha tenido que padecer esta experiencia de la monarquía. La dinastía davídica ha dado, es cierto, soberanos capaces. Sin embargo, el balance que la Biblia hace acerca de estos soberanos nos da a entender que han sido experiencias totalmente negativas. Estos reyes no han escuchado a los profetas, han conducido al pueblo a la ruina, hasta que en el año 587 a.C., el último rey fue deportado a Babilonia junto con su pueblo. Por lo tanto, en el razonamiento del pueblo de Jesús está esta conclusión: solo el Señor puede cambiar la suerte de Israel, tomando en mano Él personalmente la guía de su pueblo. Y así entonces comienza la espera del reino de Dios, el reino de Dios. Como dice el profeta Ezequiel, con mano poderosa reinaré sobre ustedes. Solo entonces, teniendo presente esta espera cultivada a lo largo de los siglos por los israelitas, podemos nosotros estar en grado de comprender la carga explosiva de estas palabras de Jesús. El tiempo de la espera ha terminado. Ha llegado ya el momento de la consolación y de la paz. Ha llegado el reino de Dios. Las promesas del Señor se han cumplido. Y Jesús predica el Evangelio. La palabra Evangelio en tiempos de Jesús significaba solamente buena noticia. Eran llamados evangelios todos los anuncios gozosos que se daban. Por ejemplo, un éxito militar, la curación de una enfermedad, el fin de una guerra, el nacimiento de un emperador, la ascensión al trono, la visita a la ciudad del emperador. Estos eran evangelios. Por eso no tenemos que reducir la palabra evangelio a nuestros libros, los 4 evangelios canónicos. Existen 2 condiciones para poder experimentar esta buena noticia, este evangelio. Estas 2 condiciones son convertirse y creer. Conviértanse, va a decir Jesús. Convertirse significa metanoesis, no significa simplemente un pequeño cambio evitando algún pecado u otro, sino que es la decisión de cambiar radicalmente el modo de ver a Dios, al hombre, al mundo, a la historia. El mensaje de Jesús no marca la inminencia de un terrible castigo de Dios, sino la llegada de una novedad que llena de alegría. Hay esperanza para todos. Por lo tanto, Jesús no empieza con una amenaza, sino con una buena noticia. Evangelio es esto, siempre buena noticia. Dios ya se había dado a conocer no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en la creación de esta manera. Por eso, cuando el hombre imaginaba a Dios, a cualquier Dios, lo debía imaginar necesariamente bueno. Convertirse, por tanto, es volver a ver a Dios de esta manera, bueno. ¿Por qué? Esto forma ya parte de nuestro ADN. Conversión es pensar y ver a Dios de una manera nueva. Por lo tanto, cuando hablamos de conversión, no nos referimos solo y en primer lugar a una cuestión moral. Convertirse es también el cambio de modo de ver y modo de considerar al hombre y a la creación. El otro, para el cristiano, el otro no es simplemente un otro, es un hermano. Cuando el filósofo Sartre, que no deja de tener una
crítica irónica del cristianismo, dice, el infierno son los otros, podemos pensar mejor que es uno quien hace el infierno, no los otros. Es justamente la alienación, la incapacidad de relación o de conexión íntima con los demás lo que perpetúa este infierno. En otras palabras, como dice Dostoyevsky, el infierno es no poder amar. Conversión es también un modo de ver, diverso modo de ver la creación. Si conversión implica un cambio de actitudes, la expresión conversión ecológica, de la cual nos habla el Papa Francisco, sería una transformación profunda en nuestra relación con la naturaleza. Como muy bien indica el Papa, la cultura del descarte se aplica por igual a la naturaleza, a la cual se trata como un mero recurso, a las personas que solo sirven en la medida en que alimentan un sistema dominado especialmente por la avaricia, por el egoísmo. Luego es necesario también creer, que no equivale a aceptar un paquete de verdades, sino a seguir a Cristo, con la certeza de llegar, después de algunos contrastes y renuncias, llegar a una plenitud de vida. Creer es confiar. Cuentan que una vez un payaso caminaba sobre una cuerda con la carretilla en la mano, en un circo, y la gente lo aplaudía. Y cuando llegaba a la otra punta, el payaso preguntaba, ¿ustedes creen que puedo continuar caminando sobre la cuerda y llegar con la carretilla en la mano hasta la otra punta? Y la gente lo aplaudía, decía, claro que sí, decía la gente, claro que sí, que puedes hacerlo. Y el payaso continuaba caminando con la carretilla en la mano. En un momento, cuando llegó a una de las puntas, preguntó a alguien del público, Señor, ¿usted? El de abajo miró y dijo, yo sí. Sí, usted, el que tiene corbata roja, usted. Sí, ¿qué pasa conmigo? ¿Usted cree que yo puedo llegar caminando con la carretilla en la mano hasta la otra punta? Y el de abajo dijo, claro que sí, y aplaudió. El payaso le respondió, bueno, si usted cree que puedo llegar, venga, súbase a la carretilla que lo llevo. Claro, una cosa es aplaudir desde abajo, otra cosa es tener la certeza de que este payaso no se va a equivocar. Esto es tener fe. Creer es confiar. No confiar en que Dios va a hacer las cosas, sino confiar en que lo que Él dice, lo que Él nos dice acerca de cómo nosotros tenemos que llevar adelante nuestra vida, es justamente una propuesta que nos hace felices. La segunda parte del pasaje de hoy introduce la llamada de los primeros 4 discípulos que se van a convertir después de la resurrección de Jesús en heraldos del Evangelio. 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, por un lado, luego Santiago y Juan. No está hablando, este relato no es una vocación sacerdotal, no es esto, no habla de una vocación ministerial, habla de la vocación en general, de la vocación al seguimiento de Cristo. Jesús, que es el protagonista en este episodio, se mueve velozmente, es rápido, no solo en el caminar, sino en el hablar, en la invitación que hace a seguirlo. Esta invitación aparece como una carrera contra reloj. En realidad es el ansia de anunciar que el tiempo ya se ha cumplido, que no hay otra oportunidad, que es necesario darse prisa y entonces poder participar del reino de Dios. Tenemos que notar que en el Evangelio de Marcos Jesús no frena nunca, no para nunca. El maestro no descansa ni siquiera un instante, no concede días de vacaciones, exige que el discípulo mantenga entonces siempre este ritmo. Simón y Andrés, Santiago y Juan, estos 4, no estaban rezando cuando fueron llamados por Jesús, estaban realizando su profesión, ejercitando su profesión. Dios no elige a gente que no haga nada, no elige a los vagos, no se dirige a los vagos, a personas sin ideales, sin metas concretas de referencia, sino
a quien está plenamente integrado en el contexto social, económico, familiar. Tenemos que preguntarnos quiénes están en nuestros servicios pastorales. Muchas veces nos encontramos que no están las personas a quienes les sobra el tiempo, sino a quienes realmente están ocupados, están en nuestros servicios pastorales, parroquiales, en nuestras comunidades. Desde el principio Jesús se presenta como un maestro diferente de los maestros de su tiempo. Los maestros permanecían, los discípulos permanecían con el maestro, y entonces luego eran los discípulos quienes elegían al maestro. En este caso no es así. Es el maestro quien elige a sus discípulos. Y Jesús no quiere discípulos que lo busquen para aprender simplemente una lección, sino que quiere personas que caminen con Él, que anden con Él. Esto es Marcos. En Marcos los discípulos están siempre con Jesús para aprender de su vida, no solo sus doctrinas. Los primeros 4 discípulos responden, dice el Evangelio, inmediatamente a la vocación, al llamado. Se fían de Jesús, lo siguen, a pesar de que la meta es todavía imprecisa. El destino al cual han sido llamados será clarificado después, más adelante. La respuesta a su llamada debe ser de forma inmediata. El desprendimiento debe ser total. Nada puede retrasar o impedir este seguimiento. Simón y su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el agua, dejaron sus redes, dice el Evangelio, dejaron sus redes. Jesús les va a decir, yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir pescar? Sacar peces significa sacarlos del agua. A veces uno puede pensar, pero si pescar es sacar del agua, entonces matamos, no estamos haciendo ningún favor. Pero pensemos que el pueblo de Jesús no era muy amigo del mar. Para el pueblo de Jesús, el mar representa la amenaza, el mar representa las fuerzas del mal, los peligros, las fuerzas hostiles. Por lo tanto, sacar del agua, pescar, significa sacar de este misterio del mal. Santiago y su hermano Juan, dice el Evangelio, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros lo siguieron. Dejar al padre significa dejar las tradiciones, incluso las tradiciones religiosas. Si las tradiciones religiosas, por más santas que sean y por más tradiciones que sean, no coinciden, no se adaptan al Evangelio, por lo tanto, deberán ser dejadas esas tradiciones religiosas, porque serán entonces tradiciones humanas. El Padre representa las tradiciones. Y luego son dejados también los jornaleros, porque en la lógica del Evangelio no se admite diferencia entre el patrón y el siervo, todos somos hermanos. Estos pescadores dejaron su trabajo, dejaron su familia, no, ellos siguieron trabajando porque necesitaban llevar el pan a la casa. Dejaron de hacer el trabajo al modo como lo hacían, eso sí. El trabajo lo continuaron haciendo, pero desde los criterios del reino, desde el seguimiento de Cristo. Jesús llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros hoy, a nosotros para ser también pescadores de hombres. No nos cansemos de continuar con esta tarea. A veces los resultados de la pesca pueden desalentarnos, no nos cansemos. Jesús nos invita a ser pescadores de humanidad. Nuestra misión es entonces hacer que lo genuinamente humano no quede atrapado por las fuerzas del mal, sino recuperado por la palabra de Jesús, que es palabra de vida plena. Hasta la próxima.